y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías, de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por su tiempo por apartar para escuchar palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado. Sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que nos son de bendición en estos tiempos tan difíciles. Padre, yo te pido que ahora tú estés tomando dominio y control de todo, Padre amado, que estés tomando dominio y control de la atmósfera, Padre amado, en la vida de cada uno de mis hermanos también, Padre amado. Todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Padre, también te pido que me permita hablar tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigio, milagro y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos,
Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cuenta la palabra del Señor que en su momento Jesús había ganado un renombre, era tanta la importancia que él tenía su nombre que se escuchaba en todos lados. Y cuando él llega a la iglesia, al templo, dice que él con autoridad puso orden en lo espiritual y en lo natural, sacó todo lo que no era del Señor. Dice que los ancianos, los ministros del momento, le tenían envidia, dice que le preguntaron, se acercan y le preguntan a él con qué autoridad hacía esas cosas, con qué autoridad él sanaba a los enfermos en el día de reposo, que no se tenía que hacer nada según ellos, con qué autoridad él se sentaba y hablaba la palabra al Señor, y muchas cosas más que el Señor nos muestra en su palabra. Y hoy el Señor no quiere hablar de eso, de la autoridad, para qué nos sirve. Así como Jesús la usó, nosotros tenemos que usarla, y el Señor hoy nos quiere hablar de eso. Si el Maestro la usó para bendición de la iglesia, nosotros también tenemos que hacerlo. El Señor hoy nos quiere mostrar cómo tenemos que usar esa autoridad que nos dio, sí, porque es la autoridad para derribar la fuerza del enemigo. Dice que nada nos va a dañar, pero la autoridad que tenemos nosotros es para edificación de la iglesia. Cuenta la palabra que en su momento Jesús estaba en el templo, en la casa del Señor, y los mismos ministros se pusieron en contra de él por envidia. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía a él. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad, él vino a traer revelación de la palabra. Cuando los predicadores de ese tiempo, la gente de ese tiempo condenaba, hacía juicio, él trajo revelación, él empezó a contar la verdad del Señor, el amor del Señor. Y dice que en su momento se enojaron tanto que fueron y le dijeron: ¿qué autoridad tienes para venir a hacer esto que hiciste en el templo? ¿Con qué autoridad estás hablando? Y mire lo que le contesta Jesús. Dice: Jesús respondió y le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Dice que Jesús le contestó sabiamente en su momento, porque ahí se cumple la palabra del Señor que dice que no nos tenemos que preocupar cuando tenemos que hablar del Señor. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu es el que nos va a dar en el momento qué es lo que tenemos que hablar. Él fue con la mansedumbre, uno de los frutos del Espíritu que tenemos que tener nosotros, la paz, fue con la templanza, no fue con la carne, no fue contestarle, fue con sabiduría. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, cómo tenemos que usar esa sabiduría, cómo tenemos que usar los dones, el Espíritu, cómo tenemos que usar la autoridad de la iglesia. Tal vez tú empezaste a predicar el Evangelio y las personas se pusieron en contra tuya en la iglesia, tu misma familia, los mismos que dicen ser cristianos, se pusieron en contra tuya. ¿Por qué? Porque empezaste a hablar la verdad, lo que dice la palabra del Señor. Porque en su momento dice, el apóstol Pedro dice que el que hable conforme a la palabra. Y Jesús vino a traernos esa revelación. ¿Por qué? Porque en su momento dice que él estaba sentado y no se había lavado las manos. Y los fariseos, los ancianos de ese tiempo decían: ¿cómo no se va a lavar las manos? Que quebrantaba uno de los mandamientos de los ancianos. Pero dice la palabra del Señor que Jesús lo reprende y le dice que ellos estaban torciendo la palabra, estaban haciendo mal porque ponían mandamiento de hombre y no mandamiento del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, pero también nos muestra quién fue Jesús y cómo usó esa autoridad. Tal vez tú estás siguiendo al Señor, estás sirviendo al Señor, y sí, tienes esa autoridad, pero tienes que ser como Jesús. Dice que Jesús desde chico ya estaba predicando el Evangelio, estaba hablando las buenas nuevas, el reino de Dios, estaba en la iglesia, dice es un momento que María va y lo busca y le dice que se había perdido 3 días, y él le dice que era necesario estar en el negocio de su padre. Él desde chico ya decía la voluntad del Señor. Y nosotros muchas veces tenemos que hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad, no lo que el hombre viene y nos dice. Sí, gloria a Dios por los siervos, por los pastores, por todo, si son siervos del Señor, si no instruyen bajo el fundamento bíblico, si es conforme a la palabra. Pero si es con doctrina de hombre, como pasó en su momento que los mismos fariseos se enojaron, tenían envidia. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo decía: ¿quién es este que enseña con autoridad y echa fuera demonios con autoridad? Cuando los mismos fariseos lo trataban de Belcebú, el príncipe de los demonios, le decían porque él echaba demonios. Y eso tal vez te pasa a ti cuando tú estás hablando del Señor. Hablan mal de ti, te critican, te juzgan. Pero no te sientas triste, porque si a Jesús le llamaron Belcebú, cuánto más a nosotros. Nosotros vamos a pasar lo mismo. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar cómo fue Él, cómo Él teniendo la autoridad. Dice que Él, cuando fueron a apresarlo, cuando Pedro sacó la espada para defenderlo, dice que Él le dijo: no piensas que si pido 12 legiones de ángeles mi Padre no me la daría. Él no vino a matar a nadie, sino
vino a salvar a lo que para el hombre parecía perdido. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que no nos demos, lamentablemente la iglesia se está matando uno al otro. ¿Por qué? Por envidia, porque no quieren que le saquen el lugar, y no es así. Nosotros tenemos que comprender que siempre el Señor va a levantar a alguien más que nosotros, porque el mismo Juan, en el versículo 30 dice: el bautismo de Juan, ¿era del desierto o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dice que en su momento él puso ejemplo a un siervo del Señor, al que realmente empezó a predicar la verdad en su momento. Él dice que decía que era una voz que clama en el desierto. Cuando le preguntan a Juan, él simplemente con humildad dijo que era una voz que clama en el desierto y que el que venía atrás de él era mayor que él. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Tenemos que saber que somos siervos del Señor y que la autoridad que tenemos es para bendición, para levantar al caído, para ayudar al que necesita oración. Tenemos ayudarle económicamente, gloria a Dios, ayudémoslo, pero no tenemos que mirar con orgullo, con soberbia, como pasó con estos fariseos por un título que tenían. Dice que ellos se enorgullecieron y se enojaron contra el Señor, conspiraron y por eso lo entregaron por envidia. Pero el Señor, aún teniendo esa autoridad, que Él lo podía, si quería matar, podía hacer lo que quería, porque Él era el Hijo de Dios. Pero Él nos muestra hoy cómo nosotros debemos usar la autoridad que tenemos como Hijo de Dios, no para mal de los otros, sino para bendición de la iglesia, porque todos somos un cuerpo, cada uno tiene diferentes funciones, cada uno fue llamado a diferentes funciones para servir al Señor. Y en su momento la iglesia que estaba en ese tiempo se había enojado con Jesús, porque Él vino a traerle la revelación, la verdad de la palabra. Él vino no con sabiduría humana, sino con sabiduría del Señor. Dice que Él vino a cumplir la ley, no vino en contra de la ley, pero trajo la revelación. ¿Por qué? Porque en su momento esos maestros torcían todo a su conveniencia. Cuenta la palabra del Señor que en su momento querían apedrear a María Magdalena, y van a Jesús porque lo reconocían que era un siervo del Señor, y le preguntan qué pensaba Él. Dice que Él con sabiduría le dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa iglesia de ese tiempo era rápido para condenar, para matar, para apedrear, para murmurar, para hablar mal de todo, pero no para hacer la voluntad del Señor. Y Jesús mismo dijo que Él mismo vino a hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Llegado su momento, cuando Él tenía que pasar la prueba, dice que Él ora al Padre, le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, sino que no se haga como lo digo yo, sino que se haga tu voluntad. Tal vez tú estás pasando también por luchas, pruebas, procesos difíciles, que en la misma iglesia lamentablemente los que dicen ser cristianos se te levantaron en contra. ¿Por qué? Por envidia simplemente. ¿Por qué? Porque ven que Dios está contigo. También en su momento dice la palabra del Señor que los hermanos de David se levantaron contra David, cuando él simplemente hizo caso al Padre, le fue a llevar la comida y fue a ver cómo estaban ellos. Le trataron de soberbio, y muchas veces escuchamos a las personas que nos tratan de soberbio. ¿Por qué? Por hablar la verdad, por decir las cosas que el Señor quiere hablar. ¿Por qué? Porque ahora lamentablemente todo te hablan, apariencia, te dicen lo que tú quieres escuchar, pero el Señor hoy nos quiere mostrar eso, que nosotros tenemos la autoridad, sí, pero es para edificación de la iglesia. Y dice que Jesús contestó sabiamente, y se empezaron a pelear entre ellos, no sabían cómo contestar. ¿Por qué? Porque Él habló conforme a la palabra, conforme a un siervo que iba a venir antes que Él, la voz que clama en el desierto. Y nosotros somos esa voz que clama en el desierto en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que hacer como Juan, llegado su momento, tenemos que reconocer que tenemos que menguar para que crezca el Señor, para que crezca la obra del Señor. No autodestruirnos nosotros, no murmurar, no hablar mal del siervo. Si el Señor lo usa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al que Dios llama, respalda. Dice que le preguntan con qué autoridad hacía eso. Las señales lo seguían. En su momento también la palabra del Señor nos cuenta que Moisés fue llamado por el Señor y le dio señales y le dio autoridad, y eso es lo que el Señor hace contigo. Si el Señor te llama, te va a dar la autoridad. Tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que predicar el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que hace la obra, no nosotros somos siervos inútiles. Pero Jesús dice que era irreprensible, estaba en santidad.
No por eso te quiero decir que tú, porque estás predicando el Evangelio, Dios te va a respaldar. No, tienes que estar como el Señor Jesús, porque dice que Jesús primeramente se bautizó y hizo la voluntad del Padre, lo que el siervo Juan había dicho, que se arrepientan de sus pecados, que en señal de arrepentimiento tenía que ser bautizado. Dice que llegado su momento, Juan mismo no lo quiso bautizar, pero Jesús le dice que era necesario que tenga que hacer eso. Por más que Jesús era más que Juan, él reconoció que tenía que ser bautizado por Juan. Y muchas veces nosotros, los que estamos sirviendo, no vemos eso en los jóvenes, en los más chicos. Pensamos que Dios no lo va a usar, y sí, Dios lo va a llamar, y dice que en estos tiempos va a derramar de su Santo Espíritu y se van a levantar aún los niños. Y eso es lo que está haciendo el Señor, está levantando. Está tan acelerado porque Cristo viene pronto, está levantando siervos con más unción, con más ministración, con más revelación de la palabra, con más unción en la sanidad, de liberaciones. Y nosotros tenemos que reconocer eso, tenemos que usar la autoridad para bendecirlo, para levantar, para dirigirlo, para exhortar. Si nosotros tenemos esa autoridad como ministros del Señor, tenemos que dirigirlo, corregirlo con amor, no hablar mal de la persona, no hablar en nombre de nadie, sino en el nombre de Jesús, como lo hizo Jesús, habló en nombre del Padre. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Así como Jesús tenía esa autoridad para destruir a las personas, dice que Él no iba a contender con nadie, no iba a pagar el pábilo que humea ni la caña cascada, dice, que quebrada. Él simplemente vino con un objetivo, la cruz. Él vino a cumplir su ministerio. Y si tú estás sirviendo al Señor, simplemente cumple con tu ministerio, puesto los ojos en Jesús. No mire lo que hacen los demás. Si hablan mal de ti, encomienda la causa al Señor, que el Señor te va a dar la victoria, te va a exaltar públicamente, así como lo hizo con Jesús. ¿Por qué? Porque dice que buscaban cómo tentarle, cómo matarle por causa de la envidia. Y eso es lo que pasa lamentablemente hoy en las iglesias. Tienen autoridad, pero hablan mal, usan mal esa autoridad. El Señor me quiere mostrar la autoridad, cómo la usó Jesucristo, cómo la usó Juan el Bautista, el primer ministro, el primer siervo del Evangelio, porque él trajo el Evangelio. Dice que él simplemente confesó que era una voz que clama en el desierto, un simple siervo, y nosotros somos eso, una voz que clama en el desierto en estos tiempos tan difíciles. El Señor nos muestra hoy cómo Jesús, teniendo la autoridad, en el capítulo completo Él muestra su autoridad. Dice que secó una higuera, profetizó, dio su palabra de autoridad y se secó, vino y purificó el templo, y hizo muchas cosas el Señor. Por eso, si tú eres un siervo del Señor y el Señor te entregó esa autoridad, úsalo para bendición de la iglesia, para bendición de tu hermano, de tu hermana, de tu familia, no para destrucción, porque lamentablemente la iglesia es el único ejército que se autodestruye cuando el enemigo es unido, porque dice que el enemigo, cuando, por ejemplo, dice que cuando uno se aparta, dice que el espíritu inmundo que se apartó va y busca 7 peores que él. Es unido. Nosotros tenemos que ser como iglesia unida en el Señor. ¿Por qué? Porque si dice, si 2 están de acuerdo, ¿quién le va a hacer frente? Dice la palabra del Señor. Hoy el Señor nos muestra esa autoridad, que la usemos para bendición. Y así como Jesús contestó sabiamente, tal vez a ti también vienen y te dicen, ¿quién te levantó? ¿Quién te dijo? ¿Con qué respaldo estás? Tú tienes que decir, el Espíritu, como dice Jesús, lo lee en la sinagoga, en plena sinagoga. Él agarra y lee Isaías y dice, a frente de todo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos, traer paz y sanidades. Dice, esta palabra se cumplió hoy. Él profetizó y confesó, y por eso lo querían matar. ¿Por qué? Porque él decía que era hijo de Dios. Y no simplemente lo decía, sino que demostraba con las señales, con las cosas que él hacía, porque nadie hacía esas cosas. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que comprendamos la autoridad que es para bendición de la iglesia, y sí para destrucción, pero para destrucción de la obra del enemigo, para destruir toda artimaña que se levanta en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos. Todas las maquinaciones que el enemigo tiene, tú tienes una autoridad que es la oración. El nombre de Jesús es la autoridad, y de acuerdo como tú estés, si tú eres irreprensible, estás en santidad como lo estaba Jesús, como lo estaba Juan, porque cuenta la palabra del Señor que Juan desde el vientre de la madre ya lo escogió el Señor. Dice que él era nazareo, él era consagrado al Señor, él se había apartado al Señor y pasó su niñez, dice, en el desierto. Y eso muchas veces nosotros también pasamos procesos, lucha, prueba, y llegado su momento el Señor nos llama a predicar, a hablar las buenas nuevas, a adorar al Señor para bendición de los demás. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy a través de su palabra, que no seamos como los fariseos de ese tiempo, que no seamos envidiosos, que no murmuremos, que no busquemos el mal del hermano, sino que simplemente lo apoyemos, y si Dios está con él, gloria a Dios, porque lo va a apoyar. Y si podemos serle de bendición, si podemos exhortarlo, si podemos guiarlo espiritualmente,
que lo ayudemos. ¿Por qué? Porque para eso somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y nosotros somos lo que le hacemos frente al enemigo. Y si nosotros nos destruimos entre nosotros, ¿qué queda el resto de las personas? Por eso el Señor nos muestra hoy la autoridad que tenemos, que es para bendición de la iglesia, así como Jesús lo usó para bendición de sus discípulos, de los que le rodeaban. Así nosotros tenemos que usarla para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio mismo. No tenemos que andar hablando de otro si Dios va a mostrar en su momento, porque dice que por su fruto lo va a conocer. Si tal vez están hablando mal de ti, tú simplemente sigue hacia adelante, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, porque tu fruto van a hablar por ti. Tú no tienes que salir a defenderte ni nada que se le parezca. El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo va a hablar por ti. Por eso el Señor hoy nos muestra la importancia de la autoridad, que la usemos para bendición, que tenemos que ser de bendición y no de maldición. Tenemos que orar. Si nosotros tenemos autoridad en la oración, somos intercesores, empecemos a usarla para bendición, para levantar al que está caído, para esas personas. Si eres evangelista, usa esa autoridad para atraer las almas a Cristo, no para hablar mal del evangelio. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día está todo mal, está mal visto lamentablemente, y es murmurado el nombre del Señor, y nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que exaltarlo al Señor. Por eso el mensaje de hoy es eso, que la autoridad que Él nos entregó, así como Jesús en su momento fue sabio y contestó sabiamente. ¿Por qué? Porque Él tenía la mansedumbre, tenía la paz, tenía los frutos del Espíritu como nosotros también lo tenemos. El Señor en su momento nos va a exaltar. No hace falta que nosotros andemos hablando a nadie, tenemos que cerrar los oídos y mirar hacia adelante, hacia Jesús. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra que no es de bendición, Padre amado. Gracias porque hoy comprendemos la autoridad que tuvo Jesucristo, que la usó para bendición de las personas, Padre amado, no para destrucción. Y hoy nosotros comprendemos la autoridad que tú nos entregaste también, que la vamos a usar para bendición de la iglesia. Tal vez estábamos siendo como esos fariseos, Padre amado, como esos ministros de ese tiempo que usábamos nuestra autoridad para amedrentar a los que hablaban en tu nombre, Padre amado. Y con eso no nos dábamos cuenta que poníamos en contra a las personas, en contra tuya, Padre amado, pero hoy te pedimos perdón y hoy comprendemos la autoridad que tú nos entregaste, sí, para destruir la obra y las maquinaciones del enemigo contra nuestra familia y contra la familia de nuestros seres queridos, Padre amado. Pero también comprendemos la autoridad que nos entregaste, que es para edificación de la iglesia, y por eso hoy te damos gracias, Padre amado. Por eso, Padre amado, también ahora, con la autoridad que tú me diste, yo bendigo la vida de mis hermanos, Padre amado, bendigo esos matrimonios que están luchando, Padre amado, por salir hacia adelante. Yo sé que tú te vas a glorificar y ellos van a dar testimonio, Padre amado, que solo tú pudiste cambiar esos matrimonios, restauraste esos matrimonios. También la salud de mis hermanos, tú le vas a dar la sanidad, porque cuando el hombre dice no, ahí entra tu mano de poder, Padre amado, porque para ti no hay nada imposible, y si nosotros creemos, vamos a ver tu gloria, dice tu palabra. También, Padre amado,
amado, te pido que te estés glorificando en la vida de mis hermanas, mis hermanos que están orando por sus hijos, por sus nietos, por sus padres, que salgan de los vicios, que te conozcan, Padre amado, que vuelvan los corazones hacia ti, que tú te estés glorificando, Padre amado, que veas sus corazones, que ellos están teniendo la fe en ti, Padre amado. Por eso te doy gracias por tu palabra, gracias porque hoy comprendemos eso, el poder de la autoridad que nos entregaste como iglesia, y la vamos a usar para bendición, para ganar las almas, para arrebatar las almas al enemigo, Padre amado. En estos tiempos tan difíciles muchos se apartan porque no comprenden la autoridad que el Señor le entregó y la usan para mal, lamentablemente. Pero hoy nosotros entendemos que la autoridad es para bendecir a nuestros hermanos, para profetizar, para declararle palabra de bendición, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Solo Él abre el mar, hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese nombre. Te quiero dar las gracias por compartir su tiempo, y espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de su palabra, que si tenemos autoridad, si el Señor nos entregó esa autoridad de iglesia, que sea para bendición de nuestros hermanos, de nuestras familias, de las personas que no conocen al Señor, que sea de bendición, y que sí tenemos autoridad para hollar serpiente y escorpión, y sobre todo fuerza al enemigo. Si el enemigo entró en tu familia, usa esa autoridad y úsala en oración. Sé ferviente en la oración, confía en el Señor, que el Señor te va a dar la victoria. Le quiero dar las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima. Bendiciones. Este hombre con fe, solo